17 ataúdes, 17 familias mexicanas rotas. Y por primera vez en la historia moderna, un gobierno de México acaba de tomar una decisión que Washington nunca esperó: llevar a los Estados Unidos ante los tribunales de su propio país, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Organización de las Naciones Unidas. Esto no es diplomacia, esto es guerra jurídica. Y el detonante tiene nombre, apellido y una historia que va a helar la sangre de cualquiera que lo escuche hasta el final. El 7 de julio, alrededor de las 7 de la mañana, un hombre de 52 años llamado Lorenzo Salgado Araujo iba manejando una camioneta blanca por el este de Houston. No iba huyendo, no iba armado, iba a trabajar. Recogía a los últimos miembros de su cuadrilla de construcción antes de subir al norte a terminar unas casas. Lorenzo llevaba 35 años viviendo en los Estados Unidos. Era padre de 3 hijos. No tenía antecedentes penales, no tenía deudas con la justicia, no tenía una sola mancha en su historial. Estaba además a punto de terminar el largo proceso para obtener su estatus legal, un proceso de décadas. Y esa mañana, en menos de 30 segundos, todo terminó con un disparo de un agente del ICE que le atravesó el abdomen. Los reportes de CNN, del Washington Post y de Houston Public Media coinciden en un detalle que Washington no ha podido tapar. Lorenzo Salgado no era el objetivo del operativo. No era la persona a la que buscaban. Autoridades de Texas habían avisado al ICE sobre 2 individuos que viajaban en una camioneta blanca. Ninguno de esos 2 individuos era Lorenzo. Y sin embargo los agentes lo persiguieron, lo interceptaron y lo mataron. Los pasajeros que iban con él en el vehículo, sus propios compañeros de trabajo, contradicen la versión oficial del ICE punto por punto. Según ellos, ningún agente estaba directamente frente a la camioneta. Los disparos, dicen, no vinieron de enfrente, vinieron de los costados. Y eso, en cualquier tribunal serio del mundo, cambia por completo la historia. ¿Ves lo que acaba de pasar? La versión oficial de la agencia más poderosa del sistema migratorio estadounidense se está desmoronando frente a los testigos, frente a los videos que ya circulan en medios como el Washington Post, y frente al detalle más incómodo de todos. Los agentes del ICE que dispararon esa mañana no llevaban cámaras corporales. No había registro, no había testigos oficiales. Solo una camioneta blanca, 4 trabajadores mexicanos y un hombre desangrándose en el asfalto de Houston. Pero Lorenzo Salgado no es un caso aislado. Es el número 17. Ese es el dato que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa en su conferencia matutina del 13 de julio en Palacio Nacional. 17 mexicanos muertos bajo custodia del ICE o durante operativos de esta agencia desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Y el desglose es todavía más brutal. 14 de esos 17 murieron dentro de centros de detención. 3, incluido Lorenzo, murieron en operativos en la calle. Y aquí viene el dato que debería ponerle los pelos de punta a cualquiera. De esas 14 muertes en detención, 9, es decir, el 64%, ocurrieron en instalaciones operadas por 2 empresas privadas, Geo Group y Core Civic, cárceles con fines de lucro, cárceles donde cada cama ocupada representa un cheque que llega puntual del gobierno federal estadounidense. El Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, es el que concentra más muertes de mexicanos. 4 cadáveres en un solo edificio. Sheinbaum no salió a gritar, no salió a insultar. Salió con documentos y anunció algo que ningún presidente mexicano se había atrevido a hacer en la era moderna. Roberto Velasco Álvarez, subsecretario de Relaciones Exteriores, fue enviado personalmente a presentar denuncias formales ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ante las fiscalías estatales donde ocurrieron las muertes. No cartas diplomáticas, solo comunicados de prensa, denuncias penales, documentos que abren investigación judicial en el propio territorio del acusado. Y en paralelo, el gobierno mexicano anunció demandas civiles directas contra las empresas privadas que operan los centros de detención, contra Geo Group, contra Core Civic, contra las corporaciones que ganan miles de millones de dólares al año encerrando migrantes. Pero eso no fue todo. En el mismo movimiento, México pidió medidas cautelares urgentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger a los mexicanos que actualmente están detenidos. Y elevó el caso a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Escuchen bien esto. Por primera vez, un gobierno mexicano llevó a los Estados Unidos al Tribunal Internacional de Derechos Humanos por el trato a sus migrantes. La superpotencia más grande del mundo, sentada en el banquillo de los acusados, por un asunto que hasta ahora había sido tratado como puramente diplomático. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que todo mundo debería estar haciéndose. Y la respuesta está en un número que llevaba meses acumulándose sin explotar. 11 notas diplomáticas de protesta ha enviado México al Departamento de Estado estadounidense por las muertes de sus ciudadanos. 11 cartas formales, 11 quejas. Y la respuesta desde Washington fue, en todos los casos,
silencio, evasivas o promesas vagas de investigaciones internas que nunca produjeron un solo cargo, ni una sola destitución, ni un solo nombre público del agente responsable. En el caso de Lorenzo Salgado, hasta el día de hoy, los funcionarios federales estadounidenses se niegan a revelar la identidad del oficial que apretó el gatillo. Sin nombre, sin rostro, sin consecuencias. Sheinbaum, según reportan Al Jazeera, La Nación de Argentina, la agencia UPI y Milenio, decidió que las notas diplomáticas no iban a mover una sola aguja en la maquinaria de Washington, que había que cambiar de terreno, que si el Departamento de Estado no escuchaba, entonces habría que ir donde sí tenían que responder, a las Cortes. Y no solo a las Cortes estadounidenses, a los organismos internacionales que tienen la capacidad de exponer al gobierno de Trump ante el mundo entero. La presidenta lo dijo con una calma quirúrgica en su conferencia. México no busca crear un conflicto con Estados Unidos, pero tampoco va a quedarse callado ante la muerte de sus ciudadanos para preservar una relación con la administración Trump. Traducido, ya no nos importa incomodarlos. Y esto es lo que cambia el juego, porque una denuncia diplomática se archiva. Una denuncia penal en el Departamento de Justicia estadounidense entra al sistema judicial, genera expediente, puede abrir citaciones, puede desatar procesos federales de rendición de cuentas. Una demanda civil contra Geo Group y CoreCivic pone en riesgo miles de millones de dólares en contratos federales y expone a esas empresas a los mercados financieros, a Wall Street, a los inversionistas. Una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga a los Estados Unidos a responder oficialmente ante un tribunal continental. Y un llamado ante la ONU en Ginebra convierte esto en una crisis diplomática internacional que Trump no podrá ignorar con una declaración en su red social. Ahora seamos honestos, y este es el momento donde tenemos que serlo. La administración Trump tiene un cálculo político detrás de este endurecimiento migratorio. Prometió a su base electoral una política de mano dura, y está cumpliendo. Los operativos del ICE se han multiplicado. Los centros de detención están al máximo de su capacidad. Estados Unidos, como país soberano, tiene el derecho legal de aplicar sus leyes migratorias como decida hacerlo. Eso nadie lo discute. Lo que México sí discute, y lo discute con base en tratados internacionales que ambos países han firmado, es que ese derecho no incluye disparar a trabajadores desarmados que no eran el objetivo del operativo. No incluye dejar morir a mexicanos por falta de atención médica en cárceles privadas. No incluye ocultar el nombre de la gente que mató a un padre de familia con 35 años en el país. Ahí es donde México dice, hasta aquí. Y aquí viene el dato que va a partir por la mitad de esta historia. Human Rights Watch, la organización de derechos humanos más respetada del mundo, documentó 52 muertes totales de migrantes bajo custodia del ICE entre enero de 2025 y julio de 2026. 52 personas. De ellas, 17 son mexicanas. Puno Peyo Ki, es decir, casi 1 de cada 3 migrantes que murieron bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos en los últimos 18 meses tenía pasaporte mexicano. Una proporción que ningún país del mundo puede aceptar en silencio. Y la fiscal del condado de Harris, en Texas, ya se comprometió públicamente a una investigación completa del caso Salgado. La Procuraduría de un condado estadounidense investigando agentes federales estadounidenses. Eso en sí mismo es un terremoto institucional. Lo que sucedió aquí no fue simplemente el asesinato trágico de un trabajador migrante en Houston. Lo que sucedió aquí fue el momento en que México dejó de pedirle permiso a Washington para defender a los suyos. Sheinbaum entendió algo que sus predecesores nunca terminaron de entender: que la diplomacia sin dientes es solo un ruego, y que los ruegos, en el escenario global, no salvan vidas. Los juicios sí, las cortes internacionales sí, la presión financiera sobre Geo Group y CoreCivic sí, y la humillación pública ante la ONU sí. ¿Qué sigue ahora? La respuesta corta es, nadie lo sabe con certeza. Pero la respuesta larga es que en las próximas semanas, los abogados del Departamento de Justicia estadounidense tendrán que responder oficialmente a la denuncia mexicana. Las empresas privadas tendrán que empezar a preparar defensas millonarias. Y la administración Trump tendrá que decidir si escala el conflicto o si por primera vez en 18 meses hace una concesión visible a un gobierno extranjero. La reunión del 20 de julio entre delegaciones mexicanas y estadounidenses para revisar el TEMEC va a llegar cargada de este expediente. Y esa, amigos, es la nueva realidad. México ya no negocia solo con aranceles. Negocia también con derechos humanos, con muertos, con expedientes penales sobre la mesa. Un hombre de 52 años, 35 años trabajando en los Estados Unidos, 3 hijos, sin antecedentes penales, se murió una mañana de martes en Houston. Su muerte no va a quedar impune. Su nombre, Lorenzo Salgado Araujo, acaba de convertirse en el detonante de la primera gran ofensiva jurídica internacional de México contra el gobierno de Donald Trump. Y ustedes deciden lo que sigue. Antes de irse, cuéntenme en los comentarios,
¿Creen que las cortes internacionales realmente pueden frenar los abusos del ICE o van a ceder ante la presión de Washington como han cedido tantas veces? Si este video les pareció importante, denle like, suscríbanse al canal para no perderse la próxima entrega y activen la campanita para saber al instante cuando publiquemos la siguiente investigación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.